elementales. En esta clase vamos a desarrollar varios conceptos, clasificaciones, características y propiedades, además de los usos o las indicaciones de lo que serían los materiales que usamos en la profesión odontológica del día a día y también los biomateriales, cuál es su definición y dónde los colocaremos. Empezaremos diciendo, ¿qué son los materiales dentales? Un material dental puede ser definido como aquella materia utilizada en el área odontológica. Para poder comprender a los materiales dentales habrá que tener los conocimientos básicos para poder seleccionar el material adecuado acorde para la situación con la que nos enfrentemos. ¿Cuáles son sus características? Para comprender la estructura de la materia es indispensable primero tener varios conceptos básicos claros para de esta manera construir una base sólida en nuestros conocimientos sobre los materiales dentales. En primer lugar debemos entender el concepto de materia, la cual podemos definir como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Siguiendo este concepto, debemos considerar que la materia como tal puede encontrarse en el espacio en distintos estados. Cuando la relación entre partículas es estable, es decir, que cada una de las partículas se mantiene en una posición definida respecto a las que la rodean, decimos que la materia se encuentra en estado sólido. Cuando existe más energía entre estas partículas, lo cual genera que la ubicación entre ellas no sea definida, se denomina estado líquido. Por último, si las partículas no tienen relación aparente entre ellas, no se agrupan ni se unen, sino que se rechazan por la gran energía que hay entre ellas, decimos que las mismas se encuentran en estado gaseoso. ¿Qué contenido vamos a rever en esta clase? La estructura atómica, cómo se une para formar una estructura molecular, luego cómo se unirán estos elementos en uniones primarias y secundarias, y luego lograremos hacer la clasificación de los materiales de acuerdo a su estructura, en metales, polímeros, cerámicos y combinados. Sabiendo que un átomo se encuentra constituido por una parte central, el núcleo, donde se encuentran los protones, partículas subatómicas con carga eléctrica positiva, y los neutrones, partículas subatómicas con carga eléctrica neutra, ambas partículas constituyen la masa del átomo, ya que en su periferia, por fuera del núcleo, encontramos la nube electrónica, que consta de distintos niveles de energía, orbitales, donde se ubican los electrones, partículas subatómicas con carga eléctrica negativa, cuya masa es despreciable. Según la composición subatómica, los átomos reciben distintos nombres que corresponden a los distintos elementos químicos. Estos elementos se encuentran ordenados por sus propiedades y características en lo que se conoce como la tabla periódica de los elementos. La misma puede ser dividida en dos grandes grupos por la diagonal marcada en el lado derecho, creando así dos grupos. Los metales, que son elementos que se encuentran en el centro izquierdo de la tabla periódica. Estos pueden ser definidos como aquel elemento químico que dentro de una solución electrolítica ioniza positivamente. Esto puede comprender por su característica de ser electropositivos, es decir, que estos átomos tenderán a perder electrones para llegar a su estabilidad, por lo que al colocarlos dentro de una solución electrolítica, los mismos tenderán a perder los electrones para lograr su estabilidad y por ende ionizan positivamente. Estos materiales pueden ser encontrados en estado sólido en la naturaleza y suelen ser opacos y resistentes, a excepción del mercurio y el galio.
Los metales suelen tener un brillo característico en su superficie y suelen ser conductores eléctricos y térmicos. Los no metales, que son elementos que se encuentran en la parte superior derecha de la tabla periódica, se encuentran en la naturaleza en estado sólido, líquido o gaseoso y tendrán tendencia a ganar electrones para lograr su estabilidad, por lo que son electronegativos. Los mismos también son ionizables, es decir, que generan cargas eléctricas permanentes dominándose. Aniones en caso de tener carga negativa, es decir, ganar electrones, cationes en caso de tener carga positiva, es decir, perder electrones. Una vez comprendida la estructura básica de los átomos, debemos de estudiar cómo los mismos se relacionan entre ellos, es decir, las uniones interatómicas o primarias. Existen tres tipos básicos de enlaces mediante los cuales los átomos pueden relacionarse: un enlace iónico, un enlace metálico y un enlace covalente. El enlace metálico es el enlace que se genera cuando dos átomos de tipo metal se relacionan. En este enlace lo que ocurre es que, como todos los átomos desean perder electrones para ganar su estabilidad, los mismos los comparten entre todos, generando una estructura donde hay iones positivos rodeados de una nube electrónica. Los materiales con este tipo de enlace poseen la característica de ser deformables. Esto quiere decir que aceptan las fuerzas y se deforman mucho antes de romperse. Este tipo de enlace es característico de los materiales metálicos. El enlace iónico se produce entre elementos metálicos y no metálicos. Aquí lo que sucede es que el elemento metálico, el cual tiene tendencia a perder electrones para su estabilidad, cede sus electrones al elemento no metálico, el cual acepta estos electrones para obtener su estabilidad. Este tipo de enlaces da origen a iones con diversas cargas, positivos o negativos, cationes o aniones, respectivamente. Los materiales que poseen este tipo de enlace tienden a tener estructuras cristalinas y amorfas a la vez, por lo que los átomos los encontramos generando cuerpos geométricos y también desordenados en el espacio. El hecho de que los electrones se encuentren estables unidos a uno de los átomos es la característica de que estos materiales no son conductores. Por lo contrario, son aislantes térmicos y eléctricos. Este tipo de enlace es característico de los materiales cerámicos. El enlace covalente se produce entre elementos no metálicos. En este tipo de enlace lo que sucede es que ambos átomos desean ganar electrones, por lo que los comparten. Este tipo de enlaces genera dos tipos de sustancias: moléculas individuales, al ejemplo del dióxido de oxígeno o el dióxido de nitrógeno, y también sólidos covalentes, es decir, distintos átomos unidos por enlace covalente. Los materiales con este tipo de enlace presentan puntos de fusión bajos y también son aislantes térmicos y eléctricos. Este tipo de enlace es característico de los materiales orgánicos, comúnmente llamados plásticos. Una vez comprendido los distintos enlaces que se pueden producir entre los átomos dando origen a moléculas, ahora deberemos comprender cómo estas moléculas se relacionan entre sí, es decir, las uniones intermoleculares o secundarias. Este tipo de uniones son de típico físico-química electrostática, es decir, que se rigen por las leyes del magnetismo, donde los opuestos se atraen, los iguales se repelen. Aquí encontramos dos grandes grupos de enlaces: las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals se explican ya que al existir todo el tiempo electrones libres en movimiento, por instantes estos electrones pueden encontrarse sobre un extremo de la molécula, generando así en esa zona un dipolo instantáneo negativo
mientras que en el otro extremo de la molécula, donde hay menos electrones, se crea un dipolo instantáneo positivo. Esto sucede en las moléculas de alrededor, generando así relaciones intermoleculares instantáneas donde los dipolos instantáneos se repelen o atraen su carga. Por otro lado, los puentes de hidrógeno se generan ya que los átomos poseen una característica denominada electronegatividad, es decir, la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones. Por ejemplo, en una molécula de agua, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo que, aunque se relacionen mediante enlace covalente, el oxígeno atraerá los electrones del hidrógeno posicionándolo más cerca, generando así sobre el oxígeno un dipolo negativo y en los hidrógenos un dipolo positivo. Finalmente, una vez comprendido cómo los átomos se relacionan formando moléculas y cómo éstas se relacionan entre sí, debemos comprender a qué tipo de materiales dan origen cada una de estas interacciones. Existen 4 tipos de materiales: metálicos, cerámicos, orgánicos y combinados o compuestos. Los materiales metálicos son los materiales originados por el enlace metálico, por lo que poseerán las características del mismo, como por ejemplo la conductividad, la fuerte unión interatómica, densidad y el ordenamiento cristalino. Los materiales cerámicos son los generados por el enlace iónico, teniendo como característica la aislación térmica y eléctrica, su elevado punto de fusión y ebullición, pero también teniendo otras características como la translucidez, rigidez y fragilidad. Los materiales orgánicos son los cotidianamente llamados plásticos, los cuales consisten en grandes macromoléculas con las características del enlace covalente, punto de fusión bajo y bajas propiedades metálicas. Finalmente, los materiales combinados consisten en la combinación de 2 o más materiales con el fin de mejorar sus propiedades, como por ejemplo en la odontalgia, los llamados composites. Ver resinas compuestas más adelante cuando tratemos los temas en los trabajos prácticos. Estos materiales compuestos consisten en redes de polímeros, materiales que son orgánicos, inclusiones de materiales cerámicos, ambas fases que son orgánicas e inorgánicas totalmente distintas, pero están unidas químicamente por un agente de doble enlace. ¿Qué propiedades deberán tener estos materiales? Bien, podemos dividirlas en propiedades mecánicas. Bien, hay una lista de propiedades que podemos tener en cuenta y podemos también evaluar. Podemos decir que un material se encuentra en boca, al mismo tiempo recibe fuerzas externas. Estas fuerzas las denominamos cargas. Esta carga vendrá de la misma masticación y de la misma función bucal. Estas cargas generan una deformación mecánica y esa deformación generará una tensión. Es decir, podemos denominar a la tensión como la fuerza por unidad de superficie donde se aplique una fuerza, por lo que la tensión será igual a fuerza sobre superficie. La misma tiene distintas unidades, como ya veremos más adelante, los megapascales. En la ontología utilizamos muchos cuerpos pequeños, por eso medimos en megapascales y no en pascales. ¿Cuáles serían los tipos de tensión? Tenemos tensiones compresivas, donde las fuerzas van en la misma dirección, en sentido opuesto, y hacia el objeto generando un acortamiento del cuerpo. Las traccionales, donde las fuerzas van en la misma dirección, pero sentido opuesto, y se alejan del objeto,
generando un alargamiento del cuerpo. Y las tangenciales o de corte, las cuales van en distinta dirección, sentido opuesto y hacia el objeto, generando dos ejes de presión, produciendo el movimiento de corte. A modo de poder estudiar el comportamiento en boca de los materiales, resulta imposible simular una situación en la cual un objeto dentro de la boca reciba tan solo una de estas tensiones, por lo que se realiza un estudio de fuerzas flexurales. Este estudio se realiza colocando un cuerpo sobre dos topes, a cada extremo, y aplicando una fuerza única en el centro del objeto. Esta fuerza producirá la flexión del mismo, por lo interesante, pero lo interesante son las tensiones internas que se generarán en este. En la superficie superior, donde se aplica la fuerza, el objeto se acorta debido a la curva de la flexión, por lo que en este punto se generan fuerzas de tipo compresivas. A la vez, en la superficie opuesta a la fuerza, el objeto se estira, debido a la flexión, generando en esta zona fuerzas de tracción. Y por último, si tomamos en cuenta la fuerza aplicada y la resistencia generada por los topes ubicados en los extremos del objeto, entre estos se genera una fuerza de cizallamiento, por lo que en un estudio flexural resume brevemente la aplicación de las tres tensiones en un objeto. Además, tendremos la tenacidad como definida como la máxima cantidad de energía que el material puede absorber antes de su fractura, o la resiliencia, que es la máxima cantidad de energía que el material puede absorber antes de deformarse permanentemente. Podemos nombrar también a la fatiga, que consiste en la ruptura de un material por la aplicación repetida de cargas por debajo de su límite, y también la dureza como una propiedad de superficie. La misma consiste en la resistencia de un material a ser indentado o penetrado en su superficie. Además de esta, tenemos otras propiedades que podemos denominar térmicas, ópticas, eléctricas, químicas y biológicas. Bien. Propiedades ópticas es importante dentro de la odontología, sobre todo porque vamos a seleccionar el color dentario. Por lo tanto, esta propiedad es el resultado de la percepción de un estímulo físico. La percepción es una sensación, una respuesta fisiológica subjetiva, mientras que el rayo de luz es el estímulo físico que produce la sensación. Cuando todos los colores de una fuente de luz son reflejados por un objeto con la misma intensidad que son recibidos, ésta aparece de color blanco. Cuando todos los colores son absorbidos por igual, el objeto aparece totalmente negro. El color percibido de un objeto resulta del rayo de luz incidente, o de una porción del mismo, que es el reflejado o absorbido. Un objeto puede transmitir la luz, con poca o ninguna dispersión, y dejar ver varios objetos a la vez a través de él. Es el caso de las sustancias transparentes. También puede suceder que la luz sea transmitida con dispersión, pero no se pueden apreciar formas como las sustancias translúcidas. Por otro lado, tenemos objetos que no dejan pasar la luz. La absorben. Estos son denominados opacos. Al color básico de un objeto se lo denomina tono, matiz o tinte. A su vez, cada matiz puede presentar diferentes grados de saturación que corresponde a la intensidad de este tinte en particular. Otro aspecto a tener en cuenta es la luminosidad, el brillo o el valor, que corresponde a la cantidad de luz u oscuridad para un color determinado, que se obtiene al mezclar el blanco con el negro para obtener las diversas graduaciones de grises. Algunos materiales tienen la capacidad de emitir energía lumínica cuando un haz de luz llega sobre ellos. Si la luz resulta ser emitida en el momento de excitación por el haz primario,
es denominado fluorescencia. En cambio, si la luz continúa siendo emitida después de la excitación por el haz primario, es denominado fosforescencia. A ambos fenómenos se los llama luminiscencia, término que se refiere a una fuente de luz no asociada directamente al color. Metamerismo es el fenómeno por el que dos objetos de naturaleza diferente, por ejemplo un diente natural y uno artificial, pueden parecer del mismo color y aspecto bajo un tipo de luz y de diferente color y aspecto bajo otro tipo de fuente luminosa. Además, la radiopacidad es la capacidad de los materiales de absorber energía proveniente de un haz de rayos X. Si un objeto es irradiado colocando una película radiográfica detrás de él, es posible que éste quede impresionada, apareciendo zonas de gran absorción con una tonalidad radioopaca y zonas de poca o ninguna absorción con una tonalidad radiolúcida. Dentro de las propiedades químicas, vamos a ubicar a la oxidación, la corrosión y la degradación de polímeros. La oxidación, la pigmentación y la corrosión son fenómenos que se asocian a las aleaciones metálicas y por lo general son propiedades vinculadas a cambios de coloración, pérdida de sustancia que denominamos corrosión. El término oxidación implica dos acepciones, ganancia de oxígeno o pérdida de electrones. Cuando una superficie del metal es oxidada, esta capa puede ser removida fácilmente, dejando expuesta una siguiente capa que puede oxidarse. La continuidad de este proceso implica la pérdida de sustancia, es decir, la corrosión. En casos determinados como aluminio, titanio, cromo y molibdeno, la capa de óxido que se genera no es fácilmente removible y está firmemente unida al resto del material. Esto genera una característica denominada pasivación. Esta capa actúa como protector del resto del material. Dentro de la degradación de los polímeros, la característica principal de ellos es una red tridimensional de cadenas formadas por macromoléculas entrecruzadas. Esta estructura es la responsable de las distintas propiedades del material como material orgánico. Estas moléculas sufren degradaciones en el tiempo y la ruptura de su cadena principal o cadenas laterales disminuye sus propiedades mecánicas. Además, la presencia de monómeros residuales, es decir, parte de sustancia química que tiene la masa pero que no entraron en la combinación química, generan efectos de toxicidad y alérgicos. Además, podemos nombrar la solubilidad. Algunos materiales sufren procesos de disolución en agua, saliva o ácidos. El caso típico son los cementos dentales. Este fenómeno lo genera alteraciones en su estructura que por lo general van acompañadas de la disminución de algunas de sus propiedades. Bien, llegamos a los usos o las indicaciones de los materiales y los biomateriales. ¿Sí? El estudio de las propiedades biológicas comprende el análisis de la reacción de los distintos tejidos en contactos con los materiales y las alteraciones que pueden experimentar estos en su superficie como consecuencia de las interacciones con los tejidos y o fluidos biológicos. Es decir, nosotros vamos a colocar materiales en superficies o tejidos que están vivos. Por lo tanto, debemos manejar algunos conceptos básicos con respecto a los materiales y a los biomateriales. El biomaterial el término indica que es compatible con el medio biológico. Esto supone que el material es no tóxico, no irritante, no alérgico y no cancerígeno. Además de ello, tenemos materiales bioactivos. Estos materiales se refieren a aquellos biomateriales que generan una respuesta favorable o terapéutica participando activamente ya sea por la liberación o presencia de iones y o sustancias con efectos curativos
o rehabilitadores. Además, podemos nombrar algunos conceptos que están presentes en los materiales en general que utilizamos, como son la toxicidad, la citotoxicidad, carcinogénesis e hipersensibilidad. Estos conceptos los debemos tener claros y también su composición química a la hora de hacer nuestra evaluación y generar el criterio clínico para su posterior aplicación o no en la boca y en qué situaciones podemos aplicarlo. Podemos decir que la toxicidad general, un tóxico puede entenderse como aquel agente que en pequeñas cantidades es capaz de producir muerte o graves lesiones celulares en animales o en el hombre. En definitiva, es un veneno. La citotoxicidad deberá entenderse como aquel material, producto, sustancia que en pequeñas concentraciones puede producir lesiones celulares o la muerte celular. La mutagenicidad y la carcinogénesis son técnicas y conceptualmente términos diferentes. Después se verá la relación entre ambos, pero podemos decir que la mutagenicidad indica la capacidad de un agente o sustancia para producir mutaciones en los genes de los seres sobre los que pueda actuar, mientras que carcinogenicidad o carcinogénesis indica la capacidad de producir tumores. Una característica común de muchos mutágenos y carcinógenos es que para ser activos, es decir, para desarrollar su actividad respectiva, han de ser metabolizados. Y por último, podemos hablar un poco de la alergia o hipersensibilidad, que esto estamos expuestos los odontólogos, los profesionales y también nuestros pacientes. Es decir, es una situación que define la capacidad alterada de un organismo para reaccionar frente a determinadas sustancias con una susceptibilidad especial. Hay individuos de una especie que reaccionan anormalmente frente a algunas sustancias, productos químicos, tintes, materiales, alimentos, medicamentos, perfumes, etc. Pero estas mismas sustancias, a su vez, en las mismas concentraciones, no provocan ningún tipo de reacción en el resto de los individuos de la misma especie. En general, estos efectos suelen presentarse como manifestaciones exageradas, cutáneas, respiratorias, nerviosas, etc. Por ello suele utilizarse en la práctica el término de hipersensibilidad, que indica precisamente respuesta enérgica, exagerada o amplia.